Hola chicos, bienvenidos a un nuevo taller más de biología sintética organizado por LegChain. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la clonación molecular y todo lo que esto involucra, y finalizaremos hablando sobre cómo hacer una clonación de manera in silico para después llevar este trabajo a un laboratorio real. Mi nombre es Marcelo Hurtado, en esta ocasión yo seré el expositor de este taller. Actualmente pertenezco también al equipo de LegChain y soy estudiante de último año de bioingeniería. Como ya les había adelantado, el contenido estará basado en un poco definir lo que son las tijeras moleculares. Luego hablaremos sobre lo que son los vectores moleculares, tanto los vectores de expresión como los vectores de clonación. Procederemos a ver cómo sería una clonación por restricción y finalizaremos un poco con un taller práctico sobre cómo hacer una clonación in silico. Bueno, entonces, para comenzar, las tijeras moleculares. Para hablar de tijeras moleculares, primero deberíamos saber qué cosas son, eh, o a qué llamamos nucleasas. Las nucleasas son enzimas que rompen el enlace fosfodiéster por medio de una reacción de hidrólisis. Como se puede observar en la figura, en este caso tenemos a la timina unida por un enlace fosfodiéster a la adenina. En este caso, este enlace fosfodiéster es afectado por una nucleasa que puede haber en el medio, y por medio de una reacción de hidrólisis lo que hace es separar, ¿no?, este enlace y romperlo específicamente, y pues llegar a que la timina y la adenina pues se separen, ¿no? Hay muchas nucleasas en nuestro organismo, en todos los sistemas vivos, y pues podemos diferenciarlas en dos grandes grupos, ¿no? Las exonucleasas y las endonucleasas. Básicamente la diferencia entre las dos es el sitio donde cortan. Las exonucleasas tienen la característica de poder cortar en los extremos de una cadena de nucleótidos, mientras que las endonucleasas lo que hacen es cortar dentro de la cadena de nucleótidos. Como se puede observar en la figura, la exonucleasa debe cortar en un extremo de una cadena de nucleótidos, mientras que la endonucleasa puede cortar en el medio o en cualquier lado interno de la cadena de nucleótidos. Ambas nucleasas pueden participar en la reparación del ADN y en la degradación del ARN. Dentro de las endonucleasas existen un tipo de endonucleasas que es de nuestro mayor interés, las denominadas endonucleasas de restricción. Las endonucleasas de restricción son aquellas que reconocen y cortan un sitio específico de la secuencia de nucleótidos. Para hablar un poco más a fondo sobre ellas, estas se dividen en tres tipos principalmente: el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 va a reconocer un sitio específico de nucleótidos, pero va a cortar 1000 pares de bases lejos de ese sitio específico. Es decir, reconoce una secuencia de nucleótidos específica, y las endonucleasas de restricción de tipo 1 lo que van a hacer es cortar la cadena de ADN, pero 1000 pares de base lejos de ese sitio que acaban de reconocer. Las de tipo 2 van a cortar justamente en ese sitio específico que han reconocido, mientras que las de tipo 3 son parecidas a las de tipo 1. La diferencia está en que ahora no van a cortar 1000 pares de bases lejos del sitio específico, sino solamente entre 20 a 30 pares de bases lejos de ese sitio. Todas estas tienen la capacidad, como se mencionó anteriormente, de cortar una secuencia de nucleótidos, ¿no? Esta secuencia de nucleótidos, este sitio específico que reconocen, generalmente es palindrómica. Palindrómica, pues, significa que se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Usualmente estas son las características que tienen las secuencias que reconocen estas endonucleasas de restricción. Vamos a hablar un poco más sobre las de tipo 2. Las de tipo 2 son las que nos interesan para ingeniería genética y pues para esto de biología sintética y lo que vamos a hablar sobre clonación. Las de tipo 2, recordemos, son las que cortan justo dentro del sitio específico, y también, importante resaltar, que cortan ambas cadenas, ¿no? Porque las de tipo 1 también cortan ambas cadenas, pero las de tipo 2 cortan solo una cadena. Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar ahorita en las de tipo 2, las que cortan dentro del sitio específico y cortan ambas cadenas. Existen dos patrones de corte que es importante saber: los denominados blunt ends, o en español corte recto, y los sticky ends, o también denominado en español corte escalonado. La diferencia, como su nombre lo dice, está en cómo hacen el corte. Como se puede observar aquí, en las enzimas de endonucleasas de restricción de tipo blunt end, cortará
de manera recta en una secuencia de nucleótidos, ¿no? En el sitio específico que reconozcan. Van a cortar de esta manera y van a dejar dos pedazos abiertos así, separados. Por eso se llama corte recto. Así van a dejar la cadena de nucleótidos o el sitio específico que corten estas enzimas. Las enzimas de tipo o que hacen un corte sticky ends, lo que van a hacer es realizar un corte escalonado o de esta manera. Es decir, que cuando corten van a llegar y van a formar este patrón en tu secuencia de nucleótidos. De esta manera se tiene un corte escalonado o también denominado sticky ends. Entonces, recordar estos dos patrones de corte, porque es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre aquellas enzimas o endonucleasas de restricción que realizan cortes de tipo blunt end o que realizan cortes de tipo sticky ends. Acá podemos ver unos ejemplos también de enzimas conocidas que realizan pues sticky ends, cortes de sticky ends, por ejemplo la HIMD3, la PSTL, también está la EcoRB, es una enzima conocida por realizar un corte recto, es decir, que hace un corte blunt end, ¿no? Como se puede observar a la derecha, ahí están los patrones de corte que les había mencionado, los dos primeros son los escalonados y el último, ¿no? El recto. Ya ahora que sabemos qué son las enzimas de restricción, ¿qué son las endonucleasas? ¿Qué son las exonucleasas? ¿Qué son las endonucleasas de restricción? ¿Y cuáles son los patrones de corte, tanto blunt ends como sticky ends? Podemos hablar un poco de lo que son los vectores moleculares. Hay dos tipos de vectores moleculares principalmente, los vectores de clonación y los vectores de expresión. Los vectores, sí, hay de varios tipos, pero ahorita principalmente para biología sintética nos vamos a enfocar en los plásmidos. Los plásmidos son es ADN extracromosomal de una bacteria, por ejemplo, y nos va a servir mucho para tener ese sistema de transporte para que nuestros genes puedan ir y puedan ser transformados y expresados en una bacteria sin afectar pues su ADN, su material genético principal, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre vectores de clonación y vectores de expresión? Los vectores de clonación, como su nombre lo dice, son específicos para hacer clonación. Su desarrollo y su estructura está enfocada en eso, en hacer clonación. Por tanto, vamos a tener que identificar ciertos elementos que se deben encontrar en todo aquel vector de clonación. Comenzamos con un sitio de origen de replicación o también denominado sitio ORI. Este sitio ORI es un elemento que controla la replicación del plásmido y determina el número de copias y de quién puede replicarlo. ¿Por qué necesitamos un sitio ORI? Pues básicamente, si este vector plásmido de clonación lo vamos a usar para clonar este plásmido y generar muchas copias de este mismo plásmido dentro de la bacteria, necesitamos que se replique. Y como necesitamos que se replique, necesitamos un sitio que, pues en este caso es sitio ORI, que va a controlar la replicación. Si no existiera este sitio ORI, pues el plásmido no se va a replicar y por tanto no va a suceder la clonación que estás buscando. Esto es un elemento fundamental para cualquier vector de clonación, que haya un sitio ORI y que permita la replicación del plásmido dentro de tu bacteria y poder generar así muchas copias de este y ya después proceder a lo que vamos a explicar en unas diapositivas siguientes. El sitio ORI puede tener distintas características y principalmente nos vamos a enfocar en el número de copias. Existen sitios ORIs que le denominan sitios ORIs con bajo número de copias, mediano número de copias y alto número de copias. Y es importante saber cuál es el que te conviene a ti. Va a depender mucho de la aplicación que estés buscando, ¿no? Muchas veces no necesitas un origen de replicación que te dé un alto número de copias, a veces sí, a veces no, y pues tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces es importante siempre que veas tu vector de clonación y determines cuál es el número de copias aproximado que tiene este sitio ORI que está presente dentro de tu plásmido. Aparte de este sitio, hay otro elemento más que se le denomina gen de selectividad. Este gen de selectividad busca diferenciar organismos con el plasma. Esto lo vamos a explicar un poco más en las siguientes diapositivas, pero un poco para introducir lo que es un gen de selectividad, es lo que nosotros utilizamos para poder darnos cuenta qué bacteria ha sido transformada o tiene el plásmido de interés. Es decir, van a existir en tu experimento, ¿no?
Una vez que tú tengas tu plásmido, ¿no? Tú vas a tener tu plásmido con tu gen de interés. Es decir, dentro de ese plásmido va a estar metido el gen que quieres expresar. Ahora, después de eso vas a proceder a hacer una transformación en la bacteria. Entonces, la bacteria va a tener ahora tu plásmido. El plásmido que tiene tu gen de interés y todo lo demás. Pero ¿cómo nosotros nos aseguramos que haya ocurrido esa transformación? ¿Cómo nosotros nos aseguramos que en realidad tenga dentro el plásmido que estás buscando? O sea, el plásmido que tú has hecho, tú has transformado y todo lo demás. Porque, digamos, dentro de tu experimento vas a tener hay muchas cosas que pueden suceder y dentro de ellas está en que no ocurra la transformación. Es más, un gran porcentaje, eh, dentro de un gran porcentaje, no va a estar el plásmido que tú quieres. El plásmido de clonación con tu gen de interés va a estar, y probablemente, ¿no? Pero es un bajo porcentaje. En su mayoría lo que sucede es que no ocurre la transformación, no ocurre la inserción de este vector que tú has hecho. ¿Cómo nosotros nos aseguramos en escoger aquellas colonias, aquellas bacterias que sí tienen tu plásmido, tu gen de interés? Porque a nosotros no nos interesan las bacterias que no han sido transformadas. Nos interesan las bacterias que sí tienen y que sí han podido ser transformadas. Entonces, ¿cómo nos aseguramos eso? Por medio de un gen de selectividad. Este gen de selectividad puede ser un gen de resistencia a algún antibiótico, por ejemplo, ¿no? Ampicilina. Y lo que va a pasar es que tú vas a tener en tu placa Petri, vas a poner este antibiótico y aquellas que tengan el gen de selectividad de resistencia a la ampicilina, ¿no? Van a sobrevivir. Mientras que los que no tengan este gen de resistencia a ampicilina no van a sobrevivir. Entonces, lo que hacemos nosotros es, tú tienes tu plásmido, le pones el gen de interés y tu plásmido va a tener un gen de selectividad. Por ejemplo, un gen de ampicilina, un gen de resistencia a ampicilina. Entonces, cuando tú dentro de tu placa Petri pongas la ampicilina, aquellas bacterias que sobrevivan van a ser aquellas que tienen el gen de resistencia a la ampicilina y que por tanto también tienen tu gen de interés y que como consecuencia vas a poder saber y vas a poder identificar aquellas bacterias que sí han sido transformadas, porque aquellas que sobrevivan es porque tienen el plásmido dentro de ellas y que por tanto han sido transformadas. Entonces, es una manera de diferenciar a los organismos que tienen el plásmido de los que no lo tienen, porque como vuelvo a resaltar, va a suceder y un gran porcentaje es que no toda o la mayoría de tus bacterias no sean transformadas. Entonces, tú tienes que escoger o determinar aquellas que sí han sido transformadas y a partir de ellas trabajar en lo que sigue, que sería la expresión de tu proteína de interés, ¿no? Eso es un gen de selectividad. No solo existen genes de selectividad de resistencia a antibióticos, también existe de manera enzimática lo que denominan el LAC-Z. LAC-Z utiliza otro mecanismo que se denomina el Blue-White Screening, que bueno, en esta clase no vamos a andar mucho en eso, pero un poco lo pueden buscar también y entender un poco cómo funciona. Es muy, muy utilizado, la verdad, el Blue-White Screening, y pues pero tiene el mismo objetivo, diferenciar a los organismos con el plasmio de los que no. Otro elemento que tenemos es el Multiple Colony Site, o el MSS, y va a ser una región artificial con múltiples sitios de restricción únicos. Vamos a hablar un poco de lo que son los sitios de restricción únicos más a fondo, pero ya con lo que sabemos ya podemos entender un poco más de esto. ¿A qué me refiero cuando hablo o cuando digo de sitios de restricción únicos? Estoy refiriéndome a esos sitios específicos de nucleótidos que reconocen las endonucleasas de restricción. Recordemos en las diapositivas anteriores que hablamos sobre lo que son estos sitios y que son secuencias específicas cortas de nucleótidos que reconocen las endonucleasas de restricción. Ya, el Multiple Cloning Site, el MCS, es una región que tiene muchos sitios de restricción que distintas endonucleasas reconocen. O sea, es un espacio que va a tener varios sitios de restricción donde distintas enzimas van a reconocer su sitio específico, ¿no? El que cada una reconoce un sitio específico, no es que una reconozca todos, ¿no? Cada enzima, cada endonucleasa de restricción va a reconocer un sitio específico. Entonces, el MCS es una región con múltiples sitios de restricción únicos, ¿no? Eh, y pues, ¿para qué nos sirve este Multiple Cloning Site? Vamos a ver también eso de para qué nos sirve, pero específicamente nos sirve para hacer los cortes. Para hacer unos cortes, no sé, en ese, como había mencionado, hay muchos sitios de restricción, pero cortados por distintas enzimas. Entonces ahora,
Tú escoges qué enzima quieres que corte y una enzima en particular va a cortar y va a dejar un espacio. Y vamos a ver qué va a pasar en ese espacio, qué va a suceder o para qué nos sirve cortar y dejar ese espacio. Eh, Luego en diapositivas, como les mencioné, vamos a explicar un poco más. Y finalmente también los vectores de clonación pueden tener lo que son genes reporteros, que es de otra manera también de indicar si la ingeniería genética tuvo éxito. Porque es otra manera también de selectividad y es para indicar aquellas bacterias que se prendan, por decir, utilizamos un gen reportero como GFP, que es la proteína fluorescente verde. Aquellos que den el color verde va a ser porque pues, han sido transformados, porque el plásmido que está expresando la GFP está prendiéndose. Y es decir, que esas bacterias o esos organismos sí tienen el plasma. Entonces, es otra manera de diferenciarlo, aparte del gen de la selectividad, que es con resistencia a antibióticos. Entonces, estos son los elementos principales que debe tener un vector de clonación. Ahora, ¿qué es un vector de expresión? Como su nombre lo dice, es un vector eh, específico o hecho especialmente para que suceda la expresión de tu proteína. Como han visto en talleres anteriores, y es importante que también lo tomen en cuenta, todo lo que han aprendido en las clases anteriores nos va a servir para esto. Pues ahora ya sabemos qué cosa es un módulo de expresión, qué cosa es un cassette de expresión y qué necesitamos para poder expresar una proteína recombinante. Sabemos que un cassette de expresión está basado en un promotor, una región RBS, tu región codificante, un terminador, ¿no? Y puede tener otras cositas más, como tags de fusión para la purificación, la solubilidad, entre otras cosas. Pero principalmente tenemos a un promotor y a un terminador. El promotor, como ya saben, de clases anteriores, nos va a servir para que la RNA polimerasa pueda reconocer y pueda empezar a transcribir tu gen. Y el terminador es, pues, dar fin a esa transcripción que está sucediendo, ¿no? Entonces, los vectores de expresión van a contar con estos elementos reguladores. Es decir, en un vector de expresión, tú vas a poder identificar a tu promotor, a tu terminador, a tu región RBS y a distintos elementos más que podemos ver. En un vector de clonación, no necesariamente hay un promotor. Acá podemos ver en la figura un promotor, pero miren este promotor. Este promotor es el que ayuda a que se transcriba el gen de resistencia a la ampicilina. Entonces, hay que observar bien si hay promotores, ¿para qué es ese promotor? Ahorita no me estoy refiriendo a un promotor que sea utilizado para expresar tu gen de interés. En este vector de clonación no se encuentra. En otros sí, pero como les digo, en los vectores de expresión, principalmente lo que debes encontrar es un promotor que pueda expresar tu proteína recombinante. También, y muy importante, es encontrar tu terminador. Otro elemento que va a hacer que tú diferencies entre un vector de expresión y un vector de clonación. Tienes que encontrar un terminador. También muchas veces también está la región RBS, que como ya saben, también está dentro de tu módulo de expresión. Muchos de ellos tienen tags de fusión. Los tags de fusión son pequeñas etiquetas que van al costado, ¿no? Por ejemplo, tú expresas tu proteína recombinante y esa proteína recombinante tiene al costadito un tag. Un tag le llaman una pequeña etiqueta que va a estar al costado de tu proteína recombinante y que puede tener muchas funciones. Principalmente los tags de fusión se utilizan para facilitar una purificación o mejorar la solubilidad. Un poco para hablar, por ejemplo, ¿no? Acerca de la solubilidad. Hay algunas proteínas recombinantes que cuando tú las expresas, por ser muy pequeñas o tal vez por su propia estructura tridimensional, por lo mismo de la bacteria, por qué bacteria es, por dónde secreta y todo lo demás, se pueden formar lo que nosotros denominamos cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión son estructuras que dan lugar porque pues, la expresión de tu proteína recombinante sucede mucho más rápido de lo que pueda formar cada proteína recombinante su estructura tridimensional. Es decir, que la expresión está sucediendo tan rápido que no le da tiempo a la proteína de formar su estructura tridimensional y pues la estructura que forma es una estructura insoluble. Entonces se forman grandes cuerpos de inclusión que pueden buscarlo en distintas investigaciones. Son cuerpos de inclusión muy grandes que parecen, ¿no? Todo un mar de proteínas que no tienen una estructura tridimensional que les dé una función después buena. Y pues este tipo de cosas sucede muchas veces y siempre es importante tenerlo en cuenta. Hay algunos tags de fusión
que lo que hacen es mejorar la solubilidad, es decir, cómo la bacteria, pues, cómo la bacteria puede expresar esta proteína, ¿no? Mejoran eso. Permiten a que la bacteria pueda, digamos, en palabras simples, digerir y expresar esta proteína. Digamos, se lo facilita. Estos tags de solubilidad, pues hay muchos ejemplos. Uno de ellos es este que aparece en este plásmido, que es el sumo. También tenemos otros más, y pues pueden buscarlos, ¿no? Estos son unos tags de fusión. Los otros tags de fusión que te conocemos son, o lo que hacen es facilitar la purificación de tu proteína recombinante. Básicamente, cuando tú tienes tu proteína recombinante y se expresa en tu bacteria, tú lo que quieres es purificarla, porque a ti solo te importa tu proteína recombinante, no te importan las otras cosas que pueden haber en el medio. Entonces, ¿cómo haces para aislar esta proteína recombinante y que todo lo demás, pues, se deseche, ¿no? Para después ya proceder a los ensayos analíticos con tu proteína recombinante. Pues utilizas tags de fusión para purificación. El más conocido es el 6 por histidina tag, que un poco para mostrarles cómo funciona. A ver, nosotros tenemos aquí tu proteína recombinante, ¿no? Y tenemos un tag de fusión, que por ejemplo puede ser la histidina, ¿no? No se ve así claramente, pero es para un poco el ejemplo, la histag. Entonces, tú vas a expresar toda esa estructura, tu proteína recombinante con tu histag. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a pasar por una columna, por ejemplo, en este caso, específica para el histag. No vamos a proceder con nombres técnicos ni nada de eso. Lo que quiero que quede claro es el principio de estos tags. Lo vas a pasar por una columna, que como dije, va a ser específica para el histag. ¿Y a qué me refiero que sea específica? Que pues el contenido que tenga esta columna se pegue al histag. Entonces, cuando tú pases esta estructura, lo pases por esta columna, lo que va a suceder es que tu histag se va a pegar. ¿No? Se va a pegar. Entonces, va a llegar todo esto, todo tu material que has expresado, lo vas a pasar por aquí. Lo vas a pasar por aquí. Y lo único que se va a pegar, es la proteína recombinante que tiene el histag. Todo lo demás se va a eluir. Todo lo demás se va a eluir. ¿A qué me refiero con todo lo demás? Otras proteínas, digamos, elementos de la misma bacteria, pues todo lo que hay, ¿no? Dentro. Y solo se va a quedar pegado tu proteína de interés con el histag. Entonces todo lo demás se eluye, y lo que haces es, sacas esto que se ha eluido y te quedas con tu columna. Y cuando ya botaste todo este material que se ha eluido, y ya lo botaste y solo te queda eso en tu columna, ya ahora sí, eluyes ahora la proteína recombinante y lo tienes en tu tubito. Y este tubito, pues solo va a tener a tu proteína recombinante con tu histag. Básicamente para eso sirve un tag de purificación como el histag. Hay otros de purificación que también hay algunas, la TEF proteasa, por ejemplo, ¿no? Que nos va a servir también para ayudarnos en la purificación, pero creo que en sí, en su mayoría, lo utilizan también para la solubilidad y así, ¿no? Pero el principio fundamental es eso, es que un tag te permita pegarse a una columna y después puedas purificarlo de una manera más sencilla. Ok, ahora sí continuamos con... a ver, un momentito. Perdón. Ya, ahora sí. Continuamos entonces. Un vector de expresión también tiene sus tags, como ya les he mencionado. También puede contener sitios ORI, porque es importante que el plasmid se siga replicando. Tiene tu sitio de clonación múltiple. Ahorita vamos a ver también para qué nos sirve ese sitio de clonación múltiple. También tiene genes de selectividad, de resistencia. En vectores de expresión para mamíferos también se encuentran las regiones UTRs y las colas polía para proteger el pre-RNA mensajero. Esto es lo que puede suceder. También sucede, vectores de expresión también se puede ocurrir este sistema que pueden ver aquí, que como ya saben de talleres anteriores, el ACI es un inhibidor. Este inhibidor lo que hace es pegarse a tu módulo de expresión y evitar que la RNA polimerasa transcriba tu gen.
Entonces, este vector, de por sí ya sabemos que como está expresando este inhibidor, al final tu proteína de interés o tu modo de expresión es un sistema inducible, porque se va a inducir cuando tú quites este inhibidor y la RNA polimerasa tenga el espacio para transcribir tu gen. Esto ya lo saben por clases anteriores, y ahora lo que quiero que vean es cómo en algunos plasmios ya está este LAC-I promoter, que lo que va a hacer es expresar este LAC-I, que va a funcionar como inhibidor de tu cassette de expresión. Estos son algunos ejemplos típicos de algunos plasmios de expresión y de clonación. Como pueden observar en la figura izquierda, es importante resaltar eso también. Este plasmio tiene muchos sitios ORI, o sea, no solo tiene uno. Está este, pero también está este, y está este. Eso nos quiere decir que un plasmio de clonación puede tener muchos sitios ORI. Por ejemplo, el SB40 ORI es un sitio de replicación en células de mamíferos. Entonces, esto ya te quiere decir que este plasmio puede servir como un vector de clonación para células de mamíferos también. Entonces, es importante darse cuenta que algunos plasmios de clonación pueden servir para distintas células. Tenemos el PUC18 también. Tenemos a un vector de expresión, que es el PCOLT. Pueden ver aquí están los sitios UTR. Miren, aquí pueden observar los sitios UTR, ¿no? También pueden observar el tag de purificación, la histidina, y así, ¿no? Acá están los elementos reguladores que les mencioné antes, que también podrían encontrar en un vector de expresión. No necesariamente estarán en todos, pero sí es importante saber qué cosa principalmente es lo que tenemos que tener. Ahora ya hablaremos sobre lo fundamental de todo este taller. ¿Cómo se hace una clonación de restricción? Con lo que ya sabemos, ya podemos entender un poco este gráfico, pero quisiera primero explicarles en la pizarra cómo funciona este mecanismo de clonación. Y ahora vamos a unir todos los conceptos que acabamos de aprender, los vamos a unir. Entonces, lo primero que tenemos es nuestro gen, nuestro módulo de expresión, que ya saben cómo hacerlo, ¿no? Tenemos nuestro promotor, nuestro gen, vamos a hacer uno simple, y nuestro terminador. ¿Ya? Lo que queremos hacer ahora es que este cassette, o al menos este gen, entre a un plasmio. Porque como había mencionado antes, los plasmios nos sirven como un carro para transportar algo que necesitamos. Nosotros tenemos ya el paquete. Ahora lo que necesitamos es un carro para poder transportar ese paquete a nuestro destino, que es la bacteria. Entonces lo que necesitamos hacer primero es tener un plasmio. Este plásmido ya está, ya tenemos a nuestro carro listo. Ahora, ¿cómo metemos este cassette de expresión dentro del carro, dentro del plásmido? Ahí vienen a jugar las enzimas de restricción. Este plásmido va a ser cortado por dos enzimas de restricción en unos sitios específicos, por ejemplo, aquí y aquí. Al ser cortado, lo que va a generar es un hueco, un espacio vacío, porque ha sido cortado, ¿no? Donde aquí van a estar tus enzimas. Y ha dejado un espacio en blanco. Y acá está todo ese fragmento que has cortado, está aquí, ¿no? Digamos en el aire. Ahora hay un espacio vacío. En ese espacio vacío, tú lo que vas a hacer es insertar tu cassette de expresión, ¿no? Vamos a pintarlo para que se pueda ver la diferencia. Y pues aquí todo lo que vas a hacer es insertar tu cassette de expresión. Y ahora ya tienes un plasmio transformado. Un plasmio ya que tiene tu gen de interés. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hablar un poco, ya sabemos lo básico. Lo más básico es, tenemos un paquete, lo tenemos que meter al plasmio. ¿Cómo lo metemos? Cortando con enzimas de restricción y metiendo nuestro cassette. Ya, pero ¿cómo metemos? ¿Cómo hacemos eso? Específicamente cómo funciona? Ya, ahora sí. Pues nosotros debemos ver que, como habíamos mencionado antes, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Un sitio, un ADN, que va a cortar de esta manera.
y va a formar este pedazo. Estos son los sticky ends, ¿no? Perdón, aquí un poco más acá. Disculpen. Ya, entonces va a formar dos pedazos. Este de aquí y este de aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo de un color específico para poder observarlo bien. Este es un pedazo que va a dejar, bien, van a venir las enzimas de restricción, van a cortar y van a dejar estos dos pedazos. Este de aquí y este de aquí. ¿Ya? Entonces es como que acá estuviera tu plásmido. Tu plásmido está aquí. Tu plásmido está aquí. Vinieron las enzimas de restricción. Acá estaba tu plásmido. Vinieron las enzimas de restricción. Cortó. Y la otra cortó. Y va a dejar, si hacemos suma a esta parte, va a dejar estos cortes, sticky ends. ¿Cómo hacemos para insertar nuestro gen en este espacio de aquí? Pues lo que debemos hacer es, a este gen de aquí, el azulito, aquí está, le debemos insertar esos mismos sitios que han sido cortados por estas enzimas, le debemos insertar a nuestro gen de interés en sus extremos. O sea, yo voy a insertar aquí este pedazo, y este pedazo. Y pues cuando yo meta mi gen, ¿no? Cuando yo ponga mi gen, como son los mismos pedazos, rosado, rosado, verde, verde, se van a pegar. Básicamente eso es lo que sucede. Nosotros debemos colocar en los extremos del gen esos sitios de restricción para esos mismos sitios de restricción que han cortado nuestro plasmio en los extremos del gen de interés. Cosa que sean los mismos sitios de restricción y puedan pegarse. Y ya suceda lo que estamos buscando, ¿no? Que es la unión de este gen, de este pedacito, de este pedazo, de este gen, en el plasmio. Básicamente eso es lo que sucede. Ahora, vamos a ahondar un poco más de esto. Pero ya sabemos cómo hacer para que nuestro gen se una al plasmio. Colocarle dos sitios de restricción en sus extremos para que pueda, y lo que sean los mismos sitios de restricción con los que has cortado tu plasmio, para que éste pueda unirse. Ya, entonces, en sí, el diagrama sería este, ¿no? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. El diagrama final sería este. Tenemos nuestro sitio rosado y nuestro sitio verde. Tenemos nuestro plásmido, que va a ser cortado por la enzima rosada y por la enzima verde. Y esto generará que nuestro plásmido tenga dos sitios. Uno con el verde y otro con el rosado. Para que venga este gen y se una. Y se una. Aquí está. Esto es lo que sucede, pues a grandes rasgos. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo es que estas enzimas, ya, ok, son las mismas, pero ¿cómo es que se pegan? ¿No? ¿Cómo es que llegan a pegarse? O sea, entendemos que tenemos que poner estos de restricción y que sean los mismos del plasmio, pero ¿cómo es que llegan a pegarse? Esto se da justamente por el tipo de corte que tienen las enzimas que hacen los sticky ends. Cuando tú tienes el plásmido, tú tienes tu cassette de expresión. Tu cassette de expresión, digamos, también está dentro de un plasmio, ¿no? Vamos a borrar todo, vamos a colocar
tú cuando tienes tu gen de interés, tú lo colocas en un plásmido. Digamos, a ti te lo dan en un plásmido, ¿ya? Te lo dan en un plásmido. Tú ya tienes tu gen y lo mandas a sintetizar a una compañía. Esta compañía te lo va a devolver en un plásmido, en un vector. Entonces acá tú tienes tu gen y si tú pues le vas a poner esos sitios de restricción, tú ya se lo pones y lo mandas a sintetizar con esos sitios de restricción a sus extremos. Es decir, que la compañía te va a devolver tu cassette de expresión dentro de un plásmido con los sitios de restricción que tú has diseñado ya antes. ¿Ok? Tú eres el que debes poner esos sitios de restricción. Y todo ese cassette que tú has hecho con los sitios de restricción lo mandas a sintetizar y la compañía te devuelve tu plásmido con tu gen y con tus sitios de restricción que tú has hecho. Ya, este es un plásmido estándar, es un plásmido cualquiera, no necesariamente no necesariamente, puede que sí, no necesariamente te va a servir para clonación, pero digamos que tú lo que quieres es este pedazo, transportarlo, llevarlo a otro plásmido, al plásmido que tú sí necesitas. Ya, pongámonos en ese caso, en ese escenario. Te lo da la compañía, te da el plásmido con tu gen de interés y con los sitios de reacción que tú le has puesto. Y ahora lo que tú quieres es insertarlo en este plásmido aquí. Este plásmido también, como tú lo has escogido, tú estás ya asegurándote que este plásmido que has escogido tenga los sitios de restricción que tú has colocado en tu cassette de expresión. Como dije antes, tú debes asegurarte que los sitios de restricción que pongas, porque hay muchos sitios de restricción que tú puedes escoger, como habíamos visto antes, hay muchas endonucleasas de restricción. Por tanto, hay muchos sitios de restricción. ¿Cuáles escoges? Pues tienes que escoger aquellos que tú sepas que vas a encontrar en el plásmido que después vas a usar como carro. Entonces tú, asumimos que tú ya te has asegurado que pues este plásmido tenga el sitio de restricción rosado y el sitio de restricción verde. Entonces lo que va a pasar es que tú vas a colocar las enzimas. La enzima que corta para la región rosada, ¿no? Porque recuerda, estos son sitios. Estos sitios son reconocidos por enzimas específicas, ya. Lo que tú debes hacer ahora es agregar esas enzimas que reconocen este sitio. Entonces, la enzima rosada y la enzima verde. Agregas esto. Lo mismo agregas para este, ¿no? Para este plásmido. Lo que van a hacer esas enzimas es cortar. Y pues van a dejar estos cortes, ¿no? Como son enzimas sticky ends, lo que van a hacer es cortar aquí y dejar tu plásmido de esta manera. Tu gen no está siendo cortado. Lo que están siendo cortados son los sitios de restricción de los extremos. Este corte van a generar tus enzimas y te van a dejar tu este así, ¿no? Van a venir y van a cortar y van a sacar este pedazo. Este pedazo lo van a quitar. Todo este pedazo es este de aquí. Todo lo demás que resta del plásmido, pues no nos importa. Aunque nos importa ese pedazo que se ha cortado. Y no vamos a tener algo así. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en tu plásmido? En tu plásmido, como habíamos visto antes, lo que va a suceder es que vas a tener tu plásmido, pero pues como está cortado, va a tener, digamos, este sitio, ¿no? Y lo mismo aquí. Listo, entonces así va a quedar tu plásmido cortado. Van a sacar este pedazo y van a sacar este pedazo, no nos importa, y todo te quedas con todo esto de aquí, lo que llaman el backbone. Ok, entonces tú tienes todo esto. Y si se dan cuenta, es como un rompecabezas. Esta piecita de aquí se une a esta piecita de aquí. Y esta piecita de aquí
se une a esta piecita de aquí. Y pues aquí está tu gen, ¿no? En el medio. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a pasar y de esa manera es como se une tu gen a un plásmido. Se van a unir por complementariedad. Las enzimas son las mismas. Y esos sticky ends permite que se unan de esa manera. Por eso es tan importante que las endonucleasas o los sitios de reacción que vayas a utilizar, en lo posible, sean de sticky ends. Porque eso nos va a permitir un mejor control y asegurarnos que pues, el gen de interés se ha colocado de la manera correcta. Ahorita voy a explicar por qué. Pero pues esta complementariedad, este rompecabezas, es lo que está sucediendo. Y esto es por qué nosotros debemos cortar un plásmido, cortar nuestro gen y después solitos, por complementariedad, se van a unir y van a formar tu... Después de esto, pues ya, se unieron las piezas y tienes que poner una enzima que se llama ligasa, que lo que va a hacer es asegurar estos, como que sellar estos sitios para que ya estén bien pegaditos y ya esté tu plasmio transformado, ¿no? Espero que haya quedado entendido. Ahorita vamos a de nuevo ver cómo sucede esto de clonación y todo lo demás, pero este es el principio básico de cómo tú insertas tu cassette a un plasmio. Ahora, ¿por qué es tan importante utilizar sticky ends? ¿Por qué no podríamos utilizar las de blunt ends? Las de blunt ends sí podemos utilizarlas, las de corte recto, ¿recuerdan? Habían dos, las que hemos visto ahorita. Ay, perdón. Las que hemos visto son así. Y habían otras que eran de corte recto. ¿Por qué no están recomendables usar las de blunt ends? Ok. Mm, Básicamente, cuando tú coges tu gen tiene una dirección determinada. ¿Ok? Tú expresas tu gen y tú lo haces, tú lo pones en los programas para que vaya de esta dirección, probablemente, ¿no? A esta dirección. Entonces, cuando tú haces una clonación con sticky ends, tú colocas el sitio de restricción necesario. Perdón, tú colocas el sitio de restricción. Esto es verde. De nuevo, ¿ya? Esto es verde y este es el rosado. ¿Tú cómo sabes dónde poner el rosado? O sea, dónde poner el sitio de restricción rosado. ¿Por qué no lo puedes poner aquí? Digamos aquí. Y el sitio verde lo pones aquí. O sea, ¿cómo escoges dónde poner tu sitio de restricción? Porque imaginemos, ¿no? Tú tienes tu plásmido y tú tienes el sitio verde aquí. Ya cortado, ya saben lo que pasa, pero tú tienes tu sitio verde aquí y tú tienes tu sitio rosado aquí. Si tú colocas tus sitios de restricción, ¿no? Digamos, en el plasma el rosado está aquí y el verde está aquí. Y tú en tu cassette de expresión colocas el verde en este extremo y en este otro extremo. Para que se unen, como me había dicho, se unen por complementariedad. Es decir, que este gen, digamos que de tu gen, así, para poder unirse a este plásmido, va a tener que voltearse para que este verde coincida con este verde y este rosado coincida con este rosado. Digamos, va a estar así, ¿no? Gen. Para que, pues, esta complementariedad suceda y se pueda pegar. Por sí solo se va a voltear porque va a buscar la complementariedad de sus sitios. Entonces se va a voltear. Hay veces que vas a necesitar voltear a tu gen por la misma dirección que va a tener tu vector de expresión. Pero hay veces que, o sea, a lo que voy, no está mal que esté volteado. Digamos, va a depender de cómo esté tu plasmio y todo lo demás, que ya te vas a dar dando cuenta cuando uses las herramientas. Eh, pero lo que voy es que tú tienes un control de cómo se va a unir. Tú sabes ya de antemano, que este gen se va a unir de esta manera, o este gen se va a unir de la otra manera. Si sabes en qué dirección se va a unir, porque sabes dónde están las enzimas de restricción, sabes dónde están esos sitios de restricción. Y que sabes que por complementariedad este gen se va a voltear o por complementariedad este gen no se va a voltear. O sea, tú sabes qué es lo que va a pasar. En cambio, en las enzimas de blunt ends, el hecho de que sean cortes rectos y que no sean de manera sticky ends, hace que pues no sea un rompecabezas. Y pues la manera en cómo se unen estas enzimas es básicamente uniéndose. O sea, aquí se une y se une.
Listo, ya está. No importa. Digamos, entonces, ¿qué va a pasar? No se une por complementariedad. No, no hay un rompecabezas aquí que une el verde con el verde, no. Simplemente se van a unir. No, no hay afinidad ni nada de eso. Eso pues hace que tú no sepas cómo se va a unir tu gen. Digamos, tu gen es este. Este es tu gen. Imaginemos que lo has cortado con enzimas de corte recto. Y al plásmido también lo has cortado con enzimas de corte recto. Este gen se va a poder unir. Voy a borrar aquí. Ahora imaginemos que este plásmido se ha cortado con enzimas de restricción blunt ends. Este gen de aquí, tranquilamente, se va a poder unir así y así. Porque son enzimas blunt ends. No se unen por complementariedad. Se unen básicamente como había puesto aquí. Entonces, tranquilamente ese gen se podría unir así. O tal vez podría darse el caso de que se una en la forma correcta. Que se una aquí. Que es lo que tú quieres, ¿no? Que se una rosado con rosado, verde con verde. ¿Se puede dar el caso? Sí. El problema es que tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes cómo se va a unir. No sabes, no puedes predecir cuáles se van a unir en la dirección correcta y cuáles no. Ese es el problema principal con las enzimas Blunt Ends. Las enzimas Blunt Ends no significa que sean inútiles. Sirven. Tienen muchas aplicaciones. Pero principalmente para la clonación que estamos aprendiendo, que es por restricción, se utilizan las tipo sticky ends porque nos permiten un mejor control, una mayor, pues sí, un mejor control de lo que estamos haciendo. ¿Ya? No significa que las de Blue Ends no sean útiles ni nada de eso. Tienen muchas aplicaciones. Solo que para este método de clonación es más fácil utilizar las de sticky ends. Listo, entonces ahora que ya saben que se usan las sticky ends, por qué se usan las sticky ends, cómo se unen por complementariedad a esos sitios, qué le debes poner a tu gen para que pueda insertarse en el plásmido, procederemos a ver cómo se hace todo este recorrido hasta llegar a tu bacteria. Ok, ya, entonces nosotros ya, bueno, tenemos nuestro cassette de expresión, nuestro módulo, nuestro gen de interés y lo mandamos a sintetizar a una compañía. Esta compañía nos lo va a dar en un vector estándar, que como ya había dicho antes, un vector cualquiera, no necesariamente uno y ya está. Y te lo va a mandar con el gen que tú le pediste sintetizar, con los sitios de restricción, etcétera, lo que ya hemos visto. Lo que tú ahora necesitas hacer es ese gen pasarlo a un vector de clonación. Entonces tú vas a tener tu vector de clonación por este lado. Ya, vamos a ponerlo aquí. Vector de clonación. Para no olvidarnos que este es este. Este es nuestro vector de clonación. Entonces lo vas a pasar. ¿Cómo lo vas a pasar de un lado para otro? Enzimas de restricción. Tú se supone que ya has mandado a sintetizar con tus enzimas de restricción específicas, ¿no? Lo cortas aquí, cortas también a tu vector de clonación aquí, cortas con tu otra enzima de restricción y cortas con la otra enzima de restricción. Ya sabes que por complementariedad, básicamente lo que va a pasar es que se van a unir y al final vas a tener tu plásmido, tu vector de clonación con tu gen. Aquí está. Tu pedazo aquí, tu pedazo aquí. Listo, ya está. Ahora tu vector de clonación con tu gen insertado. Este vector de clonación, lo que vas a hacer es, pues, meterlo en tu organismo, en la bacteria, y lo que va a hacer este vector de clonación es generar múltiples copias de este mismo plásmido. O sea, el mismo plásmido que está aquí, que tú lo has puesto, transformado ya, va a generar múltiples copias. Un montón de estos, vamos a ver. Ese es el objetivo de tu vector de clonación, generar múltiples copias para pues tener después mayor proteína recombinante, ¿no? Ahí. Todos estos van a ser igualitos al que estás clonando, por supuesto. Entonces vas a tener todos estos con tu gen de interés. Ya sabes que tiene tu sistema de restricción para no tener que dibujarlo. Pero todos ellos van a tener tu
gen de interés. Esto es lo que hace el vector de clonación. Una vez que ya tienes múltiples copias de tu plásmido, vas a proceder a pasar este gen, ahora de nuevo, ese gen que está ahí, como ya tienes múltiples copias, lo que vas a hacer es pasar ese gen a un vector de expresión. O sea, ahora vas a tener tu vector de expresión. Y este es nuestro vector de expresión. ¿No? Este es nuestro vector de expresión y vas a hacer lo mismo. Es recomendable utilizar las mismas enzimas de restricción que has utilizado para hacer la clonación, para hacer la expresión. No es obligatorio, es lo recomendable. Tú podrías utilizar otras enzimas de restricción distintas a las que has usado antes para hacer y pasar este pedacito de aquí a tu vector de expresión. Puedes hacerlo. Yo voy a asumir que estamos utilizando las mismas enzimas de restricción. Entonces, tú pones tu enzima de restricción específica, en ese caso la rosada y la verde, y lo que va a hacer la rosada es cortar, ¿no? Cortar en todos los sitios donde hay sitio específico para el rosado. O sea, aquí, 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 aquí. Ya. Y el otro es la verde, ¿no? Y por supuesto también vas a cortar tu vector de expresión de la misma manera como has hecho lo de vector de clonación. Lo cortas y lo cortas. Va a dejar un espacio vacío y va a venir pues tu gen y se une. Igualito como sucedió en la clonación. Todos estos van a generar esto de aquí. Solo que yo estoy poniendo uno, pues, para no tener que dibujar todos, ¿no? Pero recuerda que lo que has hecho por una clonación es para generar múltiples copias. Y que todas estas copias, pues, puedan pasarse a tu vector de expresión. ¿Y qué vas a tener tu vector de expresión? Este vector de expresión ya tiene incluido promotor, terminador, tiene su sitio de RBS, tiene si es inducible, por ejemplo, y todo lo demás. Entonces, tiene todos los elementos necesarios para que pueda ocurrir la transcripción. Entonces, ya ahora este vector de expresión, ya con tu gen de interés, todos los vectores de expresión que has podido generar por estas múltiples copias que tenías gracias a tu vector de clonación, ahora sí, este vector de expresión lo metes a la bacteria y ahora el objetivo es producir tu proteína recombinante. A partir de este vector de expresión, tú, por ejemplo, lo puedes inducir por IPTG, si es que es un vector inducible, y va a generar, tu bacteria debería ser capaz de transcribir este gen y producir tu proteína recombinante. O sea, recién en el vector de expresión, como su nombre lo dice, se expresa tu proteína recombinante. Entonces, todo esto ya sabemos qué pasa. Entonces, todo este diagrama se resume en: tienes tu cassette insertado en un plasmid estándar dado por una compañía, lo unes a tu vector de clonación, lo cortas por encima de restricción, tienes tu plásmido clonado, ya imaginemos que hay múltiples copias, ya no lo tengo que volver a dibujar, en múltiples copias, está con tu espacio y tu espacio. Y ahora, este plásmido de clonación que ya tiene tu gen y demás, lo debes pasar a tu vector de expresión, que es el de aquí, ¿no? Es el de aquí. Y esto. Que lo vas a cortar con las mismas enzimas, si es que quieres, y vas a llegar finalmente a tu vector de expresión con el cassette. Este vector ya de expresión con tu gen lo vas a poner en la bacteria. Ese es el paso final, ¿no? Ponerlo en la bacteria. Y aquí estarían todos tus plásmidos expresados. Tus plásmidos de expresión con tu gen. Ya después esta bacteria, pues lo que ya saben, ¿no? Va a producir tu proteína recombinante. Tu gen y tu gen. Y listo, así es como sucede la clonación por restricción. Tenemos el corte, el pegue, el corte, el pegue. Todo es
digestión es lo que llaman cortar, y ligación es lo que llaman con la de ligasa que les había dicho, ¿no? Porque una vez que se une debe haber una enzima, que en este caso es la ligasa, que va a pegar, ajustar bien estos pedazos, esos sticky ends, como el pegamento, ¿no? Por eso se llama a veces también esta clonación por restricción, se le llama digestión y ligación. Digestión por el corte y ligación por el pegado, con tus vectores de clonación y expresión. Van a haber casos donde tú mandas a sintetizar tu gen y la compañía te lo devuelve en un vector de clonación. Si te lo devuelve en un vector de clonación, ya no tendrías que hacer este paso de pasar este gen a un vector de clonación, porque se supone que tu gen ya estaría en un vector de clonación. Y procedería simplemente a hacer la clonación. Y después a pasarlo en tu vector de expresión. Eso puedes hacer, ¿no? Entonces tienes que evaluar esas cosas, ¿no? Si la compañía te lo está mandando en un vector ya de clonación, pues aprovecha ese vector de clonación. Si tienes el número de copias que también tú estás buscando y tiene todo lo demás, pues puedes hacerlo de frente. Listo, esto sería. Y a ver. Repito. Ya. Ok, esto es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Tienes las enzimas de restricción, los sitios para las enzimas de restricción EcoR1 y HindD3, y tienes tu plasmio de clonación, ¿no? Acá está tu plasmio de clonación, haces la digestión. Digestión es meter las enzimas de restricción y que corten. Va a cortar y va a dejar este fragmento. Van a cortar lo que ya hemos explicado, ¿no? Cortan y dejan este fragmento y cortan aquí las otras enzimas de restricción y dejan este fragmento vacío. Lo que va a pasar es que este fragmento, por complementariedad, por sticky ends, se va a unir aquí y por la ligación, que es el pegar, va a formar tu vector. Y listo, ya está, ¿no? Acá asumimos que nuestra compañía nos ha dado el vector en un plasmio ya de clonación. Nosotros lo que queremos hacer es, ya generamos las múltiples copias, y ahora lo que queremos hacer es pasar este al vector de expresión. Lo pasamos al vector de expresión y listo, ya está aquí. Digestión, ligación. Digestión, corte con enzimas, ligación, pegar. Esto también es es lo mismo. Y ahora vamos a ver cómo hacer esta clonación de manera in silico, cómo hacerla en un software y cómo ver si nuestra clonación va a tener éxito cuando lo pasemos al laboratorio. Pues para eso vamos a ir a Benchling. Este es Benchling. Benchling es un software para hacer este tipo de cosas, simulaciones. Y vamos a ir, asumo que ya tienen en cuenta todos, y si no, pues pueden creársela, pueden ver cómo creársela ahí. Nosotros vamos a ir de frente a cómo podremos hacer. Vamos aquí, yo ya tengo aquí mis genes. Vamos a utilizar un gen de, pues, anticongelante de proteína. Esto lo pueden sacar en CBI, ¿no? Tienen todo su gen, todo su formato FASTA y ya está, ¿no? Siempre asegurarse que comience con una metionina y termine con un codón de stop. Si no tienen codón de stop, lo colocan, escribiendo básicamente cuál es la secuencia para un codón de stop. Por ejemplo, TA y metionina, ¿no? Para que inicie todo lo demás. Vamos ahora a sacar nuestros plásmidos. Necesitamos dos plásmidos, nuestro vector de expresión y nuestro vector de clonación. Por ejemplo, aquí tengo unos. Por ejemplo, acá este es un vector de expresión. Y ya, a ver, estos dos plásmidos. Ok, acá nuestros plásmidos, nuestro plásmido. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente hacer la digestión y la ligación para que vean cómo se haría. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es adecuar mi gen para que éste pueda cortarse con enzimas de restricción. Entonces, lo que debo añadir, como les había dicho antes, es añadir a sus extremos del gen sitios de restricción específicos para las enzimas que yo quiero. ¿Cómo sé qué enzimas de restricción utilizar? Pues debo tomar en cuenta que estas enzimas de restricción que yo vaya a utilizar sean de corte único. ¿A qué me refiero cuando hablo de corte único? Por ejemplo, el sitio de restricción para una enzima que se llama la SO. Que van a haber casos donde el plasmio, por ejemplo, imaginemos ya, que este plasmio tenga sitios específicos para el SO aquí, pero también tenga aquí, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenga varios sitios para el SO. ¿Qué va a pasar si yo meto la enzima SO al plasmio? La enzima va a empezar a cortar y va a cortar en esta parte, va a cortar en esta parte, va a cortar en esta parte, va a cortar en esta parte y va a cortar en esta parte. O sea, va a destruir a mi plasmio. Yo no necesito eso. Yo necesito que solo corte una vez esta enzima y que venga otra enzima y corte solo una vez para formar ese pedazo que nosotros estamos buscando. No necesito que me destruya el plasmio. Entonces debo asegurarme que la enzima que yo escoja sea de cortes únicos en los plasmios que voy a utilizar, tanto en el plasmio de expresión como de clonación. Eso es en primero.
Después debo asegurarme que sea de tipo de corte sticky ends, por la razón que ya conocemos. Básicamente esos son los dos criterios fundamentales, ¿no? Entonces yo voy a escoger dos enzimas de restricción. Voy acá, voy al plásmido, ¿no? Voy al plásmido, voy acá donde se dicen las tijeritas, y voy aquí. Y voy a buscar dos enzimas. Aquí. Voy a buscar, pues, EcoR1. EcoR1. Mira, acá pueden observar, acá en la columna de la derecha pueden observar cuántos cortes hay. Este sitio, corte único porque dice 1. Le dan clic. Y voy a utilizar la de corte único. Vamos a utilizar la SO para ver qué tal es, porque como justo hemos hablado de la SO y la NDE. Estas son enzimas de restricción útiles, pueden utilizar cualquiera. Por el tiempo, pues voy a utilizar las que estoy diciendo acá. Entonces, como se dan cuenta, ambas son de corte único, porque aquí estaba, ¿no? El corte. Y ahora lo que tengo que hacer es ver la secuencia, por ejemplo, del NDI. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es copiar esta secuencia, voy a seleccionar, clic derecho, copiar, y la voy a pegar en un extremo de mi proteína. En este caso, lo que voy a hacer es pegarla en el extremo aquí, al inicio. Control V, ya está pegado. Y ahora lo que voy a hacer es mi otra enzima, que era tijeritas de nuevo. Acá está la SO, lo mismo hago. En la SO, aquí está. Copio la secuencia. Listo. Y la pego al final de mi proteína. Ya está. Entonces aquí pueden ver en línea map que está mi gen y tiene en un extremo la enzima, el sitio para que la enzima de restricción ND1 corte y el sitio para que la enzima de restricción SO1 corte. Eso es. Y ahora lo que tengo que hacer es aquí, identifico también que este plasmio tenga las enzimas de reacción que yo quiero, y acá está el Multiple Encoding Site que yo estaba buscando explicarles antes. El Multiple Encoding Site es una región que tiene muchos sitios de restricción. O sea, en este lugar es donde tú vas a hacer tu corte. Digamos, los cortes que yo estaba explicando antes, ¿dónde haces tu corte? O sea, ¿dónde están esas enzimas? Tú no puedes hacer el corte en cualquier lado. Tú vas a hacerlo donde estén las enzimas. Y usualmente todas las enzimas de restricción, usualmente, la mayoría de estas al menos, están en el Multiple Encoding Site. Miren, aquí todas estas son enzimas de restricción de corte único. Todas estas. NDI, COSAC, ACC, todas estas son así. Y todas se encuentran en esta región. Esta región es exclusiva para que tú puedas cortar e insertar tu fragmento en esta región. Y que no afecte nada con el plasmid. Ese es el Multiple Encoding Site. Usualmente vas a encontrar tus enzimas de restricción aquí. Y usualmente aquí es donde vas a tener que insertar tu fragmento. Por eso es que tu vector de clonación y tu vector de expresión tienen un Multiple Encoding Site, porque en ambos casos tú necesitas insertar un fragmento. Entonces tú necesitas un Multiple Encoding Site. Entonces aquí puedo ver las enzimas resaltadas son las que yo voy a utilizar para cortar. Entonces una enzima va a venir y va a cortar aquí, y me va a dejar este espacio vacío. Para que yo mi gen lo pueda insertar aquí mismo. ¿Eso es lo que va a pasar? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues me voy al plásmido, en este caso el P-Colt, donde voy a insertar, es el P-Colt. Este plásmido aquí es donde voy a insertar mi cassette. Y este es mi gen. Entonces lo que yo hago es ir a las tijeras, ya están mis dos enzimas seleccionadas y doy aquí, Run Digest, que es pues hacer la digestión. Y ya está, ya se cortó. Se han formado 3 pedazos, porque yo corté y pues acá están los 3 pedazos, ¿no? Miren, aquí lo van a poder ver. Este es un pedazo, cuando yo corto, digamos, yo corto con 2 enzimas, yo lo que he hecho es simular una digestión. Entonces he cortado aquí y he cortado aquí, acá atrás, acá al final. Entonces han formado 3 pedazos. El del medio, que es de mi interés, pero también se han formado dos pedazos a los extremos. El de aquí, este pedacito pequeño, y este pedacito pequeño de aquí. Por eso es que acá en Digest aparecen 3 pedazos. A mí el que me importa es el del medio, el más grande. Por eso es que aquí aparecen en Digest, aparecen 3 pedazos. A mí me importa este. Ahora vamos a hacer lo mismo con el P-Colt. Vamos a cortarlo. Lo voy a hacer para que solo se vean las enzimas de reacción que me interesan. Ya, Run Digest. Y se formaron 2 pedazos. ¿Por qué se formaron 2 pedazos? Yo tengo mi plásmido, y yo lo que he hecho es simular un corte. Aquí y aquí. Entonces han formado 2 pedazos. El pedazo que ya conocen, este de aquí, y el pedazo pequeño que ha cortado, ¿no? O sea, este de aquí. Por eso es que hay 2 pedazos. ¿Cuál me interesa a mí? El backbone, este de aquí, el más grande, porque este es el que yo voy a utilizar y el otro es mi fragmento. Entonces yo tengo que unir las dos cosas que me interesan. Este backbone y el otro fragmento del medio, ¿no? No me importa este negrito.
Yo necesito la estructura donde voy a poder meter a mi gen. Entonces ya una vez que ya está pues hecho su digest de ambos, pues voy aquí y voy en Assembly Wizard, New Assembly, y le doy a Digest and Ligate, que es el que hemos aprendido. Hay otros métodos de clonación como Gibson y Golden Gate, que pues en esta clase no hemos cubierto. Hemos cubierto digestión y ligación. Doy Start, y aquí me van a aparecer dos opciones. Primero, para decir cuál es mi inserto. Doy clic aquí y me voy. ¿Cuál es mi inserto? Mi inserto es la proteína, ¿no? La proteína, no el plasmio, la proteína. Ese es mi inserto. ¿Cuál es el que me interesa? El del medio. ¿Cómo yo sé que es el del medio? Por el length. El tamaño. Obviamente el tamaño mayor es el que me interesa. Porque es el en el medio. Recuerdan que les había mencionado. Ya, le doy aquí y le pongo Set from Selection. Listo, ya está. Ahora le doy al backbone, que es donde voy a poner mi cassette, mi inserto. ¿Dónde lo voy a poner? Ok, ¿dónde está el backbone? En el pcolt. ¿Y cuál escojo? Obviamente voy a escoger el más grande, porque es justamente, si dan clic aquí y van a Plasmid, van a ver qué región es. Está seleccionado todo el backbone, no el pedacito pequeño, el backbone. Eso es lo que yo necesito. Set from selection de nuevo, y me va a salir que el looks, o sea, que puede ocurrir tu ensamblaje, puede ocurrir bien. Hay veces que te van a salir acá errores, que pueden ser errores de dirección. Puede ser lo que habíamos visto antes, que tu proteína, por los sitios de restricción donde los has colocado, se vaya a voltear. Eso te va a avisar el programa. Te va a avisar, ojo, la proteína se va a voltear de dirección. No hay problema, si pones no hay problema, listo. Pero ya sabes de antemano que va a pasar eso. No es como lo de blunt ends, que tú no podrías tener, no podrías saber qué va a pasar. Listo, entonces, como dice todo check, le das aquí, lo guardan con un nombre, no sé, vector, vamos a poner LegChain. Y ensamblar. Lo guardamos aquí. Y pueden observar que aquí ha ocurrido, tú has hecho el inserto, acá está tu proteína. Lo que has hecho es meter tu proteína en tu plasmio pcolt. Antes de hacer tu proteína, lo que has hecho es meterla. Mira, acá está, el celestito. Lo pueden ver aquí, o también pueden darle a Sequence Map y lo ven aquí. Aquí está, tu proteína. Con su sitio de restricción y todo lo demás. Entonces ya está, y eso es lo que va a ocurrir. Listo. Básicamente es eso. ¿Cómo podemos ahora, este mismo plásmido, le queremos insertar otra cosa? Imaginemos que nos hemos olvidado y queremos insertarle un gen reportero. O imaginemos que estamos haciendo, esto lo hemos hecho en nuestro vector de clonación. Eso lo que hemos hecho es insertar nuestro cassette en nuestro vector de clonación. ¿Cómo podemos ahora pasarlo a un vector de expresión? Un caso hipotético, ¿no? Voy a hacer algo parecido. Imaginemos que este es nuestro vector de expresión o nuestro vector de clonación, lo que ustedes quieran. La cosa es que van a insertar algo, un segmento de este plásmido en el otro plásmido. ¿No? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Para pasar un vector de clonación a un vector de expresión, tienen que cortar dos plásmidos. Primero cortan el vector de clonación y después cortan el vector de expresión. Y ahora pues, o sea, el pedacito de ese fragmento que has cortado de tu vector de clonación se va a unir a tu vector de expresión. Ya, vamos a hacer algo parecido. Nosotros ya tenemos en nuestro vector LegChain la proteína anticongelante. Ahora lo que queremos hacer es este reportero de aquí, que es un plasmio con un reportero look. Este pedacito de aquí, quiero insertarlo en mi vector LegChain. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero escoger dos enzimas de restricción, ¿no? Aquí ya no te tengo que agregar. No le tengo que agregar los enzimas porque no es algo que estoy mandando a sintetizar. No es un gen que estoy mandando a sintetizar y que yo pueda poner los sitios de restricción que yo quiera. Esto ya es un plasmio. Esto ya es un plasmio que te lo venden. Entonces tú lo que tienes que hacer es trabajar con lo que tienes, en pocas palabras. No puedes insertar nada, tú no puedes modificar algo que ya están vendiéndose. En el anterior caso era un gen que tú mandabas a sintetizar, en este no. Entonces tú vas a trabajar con las enzimas de restricción que tienes. Entonces yo doy clic a este fragmento, me voy a Sequence Map y acá está. Y ahora voy a ver qué enzimas de restricción hay para poder cortar solo este pedazo. Me voy acá a las tijeritas y pongo acá en la opción Cut Site Visible on Maps, pongo las que son de cortes únicos. Y me van a aparecer todas las enzimas de restricción que puedo utilizar para cortar este fragmento. ¿Por qué no podría usar la PSHA1? Porque si se dan cuenta es de corte recto. Una. Y la segunda razón es porque está cortando en medio de la secuencia. Yo necesito que corte los extremos de la secuencia para que tu gen pues, no se destruya. Entonces a mí lo que me importa, por ejemplo, es EcoR1, APO1, XBA para este extremo, y para el otro extremo donde termina la otra, todas estas enzimas, ¿no? ACC651, KPN1, todas estas puedes escoger. Entonces yo voy a escoger dos enzimas. Y tengo que asegurarme que las enzimas que escoja también estén en LegChain.
porque obviamente si no están en LegChain, voy a tener que usar otras enzimas y como les había mencionado, es mejor utilizar las mismas. Entonces, imaginemos que yo escojo, a ver, N, ¿cuál estaba escogiendo antes? Antes escogí, eh, vamos a escoger, ya, vamos a escoger eco R1. Entonces lo que voy a hacer es buscar aquí eco R1. ¿Está? Corte único. Voy a quitar las enzimas que ya no necesito, que son las que he usado antes. Y sal 1. Listo. Acá están mis dos enzimas que voy a escoger. Que están al inicio y al final. Ya está. Al final en el look. Ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que esas enzimas que he escogido también estén en este vector LegChain. Entonces me voy a Sequence Map. Y obviamente si estos sitios de restricción están dentro de la FP4, que es la proteína anticongelante que he escogido, no la voy a escoger porque me va a destruir nuevamente mi gen. Lo que yo quiero es que esas enzimas que yo estoy escogiendo aquí estén en otro lugar. Ah, y acá están. ¿Qué pasa si las enzimas vienen y cortan aquí? Nada, porque está cortando en el múltiplo encoding site. Yo no quiero que me corte mi gen, yo quiero que me corte un sitio del múltiplo encoding site. Ya está, entonces, acá están los sitios de restricción. Dentro de mi plasmid LegChain, sí están. ¿Son de corte únicos? También. ¿Cortan a mi gen? No. Listo. Todos esos criterios tú tienes que evaluar antes de coger tus enzimas de restricción. Conforme vayas practicando un poco más, vas a hacerlo con mayor facilidad, pero básicamente es eso. Asegurarte que tus enzimas de restricción o los sitios de restricción no estén dentro de tu gen para que no se destruya, que sean de cortes únicos y que estén en ambos plasmidos. Están en el NLUC y también están en el plasmido LegChain. Listo. Entonces ya procedemos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a las tijeritas. Acá están las enzimas que ya seleccioné y le doy Run Digest. Ya está. Ahora hago lo mismo con mi PLOOK. Tijeras. Ahora le voy a poner las enzimas que yo quiero, que es sal. Y era la... ¿cuál era? La Eco R1. No, la... Sí, ¿no? La Eco R1. Ya. Y le doy Run Digest. Listo, ya está. Entonces ahora de nuevo, tenemos dos pedazos en el plasmio. El grande. Este es el grande. Mira, acá lo podemos observar. El grande y el otro pedazo es el pequeño. Este de aquí. ¿Cuál me sirve a mí? ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero sacar el NLOOK y meterlo al LegChain. Entonces, el pedazo que me sirve es este de aquí. Ahora ya no me sirve más grande, ¿se dan cuenta? Antes sí me servía más grande, pero ahora ya no, porque yo lo que quiero hacer es este fragmento de NLOOK, meterlo en el otro plasma. Entonces, lo que me sirve es este pedazo. Cuando yo ponga en mi assembly, voy a escoger este de aquí. En el otro caso, también me forma dos pedazos, ¿no? Uno es este, y el otro es este pequeño pedacito aquí, del medio. Se puede ver, aquí del medio. ¿Cuál me sirve? El grande, porque es ahí mi backbone donde voy a insertar mi fragmento. Entonces ya procedo a hacer Assembly Wizard, acá abajito, Create New Assembly, Digest and Ligate. Voy a primero al inserto. ¿Cuál es mi inserto? Mi inserto está en el look. ¿Cuál sería? Este de aquí, ¿no? Que habíamos dicho que era este. Listo. Set, entonces le doy clic y Set From Selection. Listo. Ahora el backbone. El backbone, selecciono el más grande, ¿no? Habíamos dicho que es el que me sirve. Listo, looks everything, no hay nada, no pasa nada. Assembly, y ahora LegChain con NLOOK. Y capamos eso y ya está. Miren, nuestra proteína anticongelante con un gen reportero en NLOOK. Ambos están tirando en la misma dirección. Eso es importante también. Si están tirando en direcciones diferentes, hay que arreglar eso. ¿Cómo lo arreglas? Escogiendo otras enzimas de restricción, tal vez cambiando de la dirección, poniendo el sitio de restricción que pusiste al inicio del gen, lo pones al final y así. Vas a ir trabajando, pero asegúrate eso, que al menos estén en la misma dirección a la que va el promotor. ¿Cuál es el promotor aquí? Para verlo mejor, aquí pueden poner que solo se vean las que están seleccionadas, las enzimas que están seleccionadas, y acá pueden ver que es el promotor. Tienes un operador, que es el sitio donde se puede unir un inhibidor. Tienes el UTR5, que había dicho que también está, los 5TR, y también está el 3UTR. Mira que está también el tag de histidininas. Todo eso debe estar en una dirección correcta. ¿Ok? Y listo, básicamente eso es digestión y ligación, y así es como lo puedes hacer en benching. Entonces volvemos a la exposición, que eso básicamente es
Benchling y también pueden usar Snapbean, solo que Benchling es gratuito. Hacemos esto, puedes tener tu plasmid o PET, por ejemplo, busca las enzimas, o asegúrate que sean de corte único, por ejemplo, aquí está, ¿no? Eh, una vez que tienes las enzimas, seleccionas, das en Run Digest, ya está, y pues puedes ver también el gel agarroso que se ha formado, o sea, cómo han hecho los cortes y cómo se ven tus fragmentos cortados. Eh, Acá también import DNA sequence es como tú metes una secuencia de ADN, ¿no? Porque yo en el ejemplo ya tenía mi gen. ¿Ya cómo haces tú para meterlo? Das en DNA sequence, import DNA sequence, choose file, upload, y ya pones, ¿no? Lo has descargado. Y pones que es de tipo lineal. Ahí te va a dar, ahí va a dar la opción. ¿Es lineal o circular? Ok, si es un gen, lineal. Si es un plasmio, circular. Y ya está. Y yes. Ahí es bastante, el software es bastante predecible, así que lo puedes ir viendo y vas a ver dónde están las opciones. Lo mismo aquí, ¿no? Escoges tus enzimas y run digest. Y vas a tener esto. Después haces tu create new assembly, que es para sellar la digestión y la ligación. Escoges tu inserto, coges cuál va a ser, set from selection, después tu backbone y create new assembly, ¿no? Y se va a formar todo esto, lo mismo haces para el plásmido, para todo. Mira, esta es la opción que te puede salir. The left sticky does not match. Significa lo que hemos visto gráficamente, ¿no? Que está, digamos, tu rosado y tu verde, en tu plásmido está verde y rosado. Entonces lo que vas a tener que hacer es lo que dice ahí, reverse orientation, que es voltear tu gen, básicamente. Entonces te está avisando que va a hacer eso. Y si tú aceptas, le das ahí y ya está. Pero ahí ya sabes que va a pasar eso. ¿Eso cómo lo puedes arreglar? Cambiando los sitios de restricción, poniéndolos en distintos lugares y así. Y listo, assembly. Y lo guardas, ¿no? Y ya está. Básicamente ahí está tu, tu plasmio. Y eso es lo que va a pasar en el laboratorio. Por eso se llama clonación in silico, porque lo haces aquí y ya después todo esto que está simulado, que ya te aseguraste que va a funcionar, porque las enzimas de restricción están funcionando, son de corte único, no pasa nada con la orientación. Todo eso te estás asegurando en la clonación in silico. No puedes ir al laboratorio sin antes haber evaluado una clonación in silico en un software para ver que tus enzimas están funcionando, que todos esos criterios lo tienes que evaluar aquí, para que después en el laboratorio pues esté seguro que va a funcionar. Y que ya, si después no funciona, pues puede ser otra cosa y ya descartas todo este proceso, lo descartas, ¿no? Hay muchas cosas que en el laboratorio pueden suceder, pero de esta manera ya te estás asegurando que gran parte del desarrollo de la práctica esté funcionando, ¿no? Sabes que las enzimas están, todo lo demás. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen más preguntas, lo pueden dejar en las historias de nuestro Instagram. Vamos a estar haciendo una historia para preguntas de este taller. Y también no se olviden de seguirnos en Instagram como LecChain. Pueden mandar correos a ayen@utec.edu.pe y seguirnos también en LinkedIn. Muchas gracias por su atención. Y pues este es el último taller de todas las sesiones que hemos tenido. Espero que les haya gustado bastante, espero que los hayan disfrutado. Y pues como les dije al inicio, estos talleres son para que ustedes puedan introducirse en el mundo de la biología sintética, puedan saber cómo funcionan las distintas herramientas que tenemos y entender desde la base, pues cómo es la ingeniería genética, ¿no? Esperemos que les haya gustado, pueden difundirlo, difúndanlo entre sus colegas y pues nada, muchas gracias y ya hasta una próxima ocasión con LecChain. Chao.